Dios le bendiga a todos. Vamos a analizar lo que sucedió allí en la Pascua, cuando Jesús comió la Pascua con sus discípulos, que allí solamente hubo una celebración de una fiesta, la fiesta de las Pascuas de los judíos, lo cual era una sombra y figura del sacrificio y de la obra redentora del Señor. Entonces leemos en Lucas capítulo 22, estábamos en el versículo, vamos a leer completo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Tenemos un contexto donde hay una celebración, hay una reunión donde se reúnen los discípulos con Cristo, y queremos decir que allí no hay ninguna ordenación sacerdotal. Primero, porque habíamos dicho que Jesús no era sacerdote y además él no podía nombrar sacerdote. Ese es el punto, que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, anonadado, despojado, que caminó por esta tierra, que se hizo carne y habitó, caminó, tabernaculizó, como se dice, entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, él no podía ordenar sacerdotes, porque ni él mismo sería sacerdote, como dice en 8:4 de Hebreo, ni él mismo sería sacerdote. ¿Por qué? Porque había otro orden sacerdotal. Jesús de ninguna manera podía ser sacerdote, primeramente porque había otra ley que era por descendencia de los hijos de Leví. Entonces era imposible que bajo ese orden Jesús sería sacerdote. Por eso dice en Hebreo, ni siquiera sería sacerdote, dice. ¿Por qué? Porque había otra ley. Él no podía violar esa ley. Si él violaba esa ley, hubiera pecado. Hubiera pecado contra el orden sacerdotal, hubiera pecado contra su mismo Padre. Lo cual es totalmente imposible. Entonces, el sacerdocio católico, apostólico y romano no existe en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús ni sería sacerdote, dice, si estaría en la tierra. Porque había otro orden, había otra ley. El orden arónico, que era por descendencia, que tenía principio y fin, débil e ineficaz. Ese era el orden por el cual Jesús estaba viviendo en ese momento. Hasta ese momento regía el orden arónico. Entonces, ¿qué queremos decir? Que Jesús con sus discípulos fueron a celebrar la Pascua. Para ellos tuvieron que conseguirse el cordero para el sacrificio, lo sacrificaron, lo asaron y se lo comieron. Eso fue todo. Jesús instituye allí el memorial de lo que se llama la Santa Cena, o la Cena del Señor, la cual él dijo que haced esto en memoria de mí. Tomó el pan, lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Por supuesto que era algo simbólico. ¿Por qué? Porque los apóstoles, si le hubiera dicho, o hubiera ocurrido una transustanciación, la cual vamos a tratar en este video un poquito más, de lo que es la transustanciación, lo que vimos el video pasado era que Jesús no era sacerdote ni podía nombrar sacerdote. Así que el sacerdocio no existe en ese evento, en ese lugar. Más claro, imposible. Me gusta cuando me hace reír, cuando el curatorio dice, sácale una foto. ¿Qué le va a sacar si no hay nada? ¿Qué foto le va a sacar? Cuando se revela la foto, no hay ningún sacerdocio católico, por más que le saque 10 millones de fotos. No hay. ¿Por qué? Porque Jesús ni sería sacerdote, ni él podía nombrar sacerdotes. Porque volvemos al evento de Jeroboam. Él no podía nombrar sacerdotes. Aunque era el rey, no podía nombrar sacerdotes. Jesús, aunque era el rey, no podía nombrar sacerdotes. Jesús no actuó como Jeroboam, porque Jesús era el Verbo encarnado. Era aquel que no pecó, no peca y no pecará jamás. Es aquel que no conoció pecado. ¿Cómo Jesús va a actuar como Jeroboam? Es una completa locura. Ni siquiera a Jesús se le pasó por la mente el ser sacerdote bajo otro orden, y mucho menos ordenar sacerdote. ¿En qué versículo está
El cura Toro saca el versículo de 22:19, dice, acá está. ¿Dónde está? Es como que a usted le quieren vender una casa, lo llevan al lugar de la casa y está el terreno y le dice, le vendo esta casa. Pero uno se pregunta, ¿pero dónde está la casa? Pero estamos todos locos. Yo llamo al centro psiquiátrico y por favor vengan a buscar a este señor que me quiere vender una casa invisible, una casa que no existe. Este hombre le falta un tornillo, tiene los tornillos de la cabeza todos flojos. Y la persona me dice, pero ahí está la casa, pero no la veo, no existe la casa, señor. Pero sí, ahí está la casa, ¿no la ve? No la veo. Y es lo que sucede acá en las Escrituras. El cura Toro me quiere vender una casa que no existe. Y me dice, ahí está, ¿dónde está? Sácale una foto, dice encima. ¿Pero qué le voy a sacar la foto? A un terreno vacío, baldío. ¿A qué le voy a sacar una foto? Pero estamos todos locos. Entonces eso es lo que sucedió, haciendo y dramatizándolo para que se pueda entender lo que sucede en esta situación. Dicen que o me quieren vender, o nos quieren vender, o quieren vender a la humanidad algo que no existe. Por eso siempre digo que Santiago Alarcón es un vendedor de cosas que no existen. Hay que ser muy hábil para vender cosas que no existen, muy valiente y una especie de kamikaze. Porque si yo salgo a la calle a vender cosas que no existen, lo más probable es que no vuelva a mi casa. O me pegan, o me avergüenzan. Vergüenza sería lo más barato. Me lleven a la cárcel o algún loco me termine matando por venderle algo que no existe. Entonces son kamikazes. El señor Toro es un kamikaze. El señor Alarcón es un kamikaze. El señor Plasencia es un kamikaze. Son gente que venden cosas que no existen. Si el pueblo se enterara de lo que ellos hacen, serían prácticamente linchados. Una persona que vende por ejemplo, una persona que vende un montón de casas y se hace millonario y después la gente descubre que esas casas no existen, lo más probable es que lo vayan a buscar y lo metan en la cárcel si no lo linchan antes. Esto es lo que sucede aquí. Lo dramatizo para que lo podamos entender. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagrase para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. O sea, Jeroboam era rey, y él como rey se tomaba el atributo de tomarse el lugar de Dios, de nombrar sacerdote. El nombramiento de sacerdote solo lo puede hacer Dios. Dios lo hizo con Melquisedec, Dios lo hizo con Aarón, sus hijos y los levitas, y Dios lo hizo con Jesucristo. Nada más. De ahí en más no hay más nombramientos sacerdotales. Hay dos órdenes, si se puede decir. El orden según Aarón y el orden según Melquisedec. Uno es temporal, uno que tiene principio y fin, y el otro no tiene ni principio ni fin. Son dos órdenes distintos. El de Aarón terminó cuando Jesús, allí en la cruz, y se abrió el velo. Terminó un orden y comenzó otro orden, el orden según Melquisedec, que no tiene principio ni fin. Sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principio de día ni fin de vida. Empezó otro orden. Y ese orden no tiene principio ni fin, o sea que ningún hombre puede entrar en ese orden. Entonces los católicos se anotan y dicen, nosotros pertenecemos a ese orden. Y el Señor Toro dice, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. El único que puede decir eso es Jesucristo. Y el Señor Toro se hace otro Cristo, por lo cual es un anticristo. Entonces dice, con todo esto Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo. Entonces, queremos decir que Jesús no hizo lo que hizo Jeroboam. Aunque era rey, no tomó gente del pueblo y los hizo sacerdotes. Eso es lo que no se entiende, no se ve. Por eso el católico está en esa ignorancia y en esa oscuridad, creyendo que los curas tienen la capacidad de perdonar pecados o de quitar los pecados. Porque si no, ellos dicen los curas no quitan pecado. Y si no quitan pecado, ¿para qué van? Es una pérdida de tiempo. Ellos dicen Jesús los dejó. ¿Dónde los dejó? Si acá está diciendo que no los dejó, no los podía dejar Jesús. Porque ni Jesús era sacerdote, ni Jesús, ni él podía.
ordenar sacerdote. Aarón acaso agarraba de entre el pueblo y empezaba, bueno, vení vos de la tribu de Rubén, vení vos de la tribu de Judá, vení vos, y elegía y dice, no, Aarón, había una ley que era por descendencia. Si los discípulos serían sacerdotes, tendrían que ser por la descendencia de Leví. Era la única manera que ellos podrían ser sacerdotes en ese orden. Y bajo el orden de Jesús, digamos, bajo el orden de Melquisedec, donde Jesús es el sumo sacerdote, no pueden ser porque no tiene principio ni fin. Y el sacerdocio de Jesucristo es inmutable, o sea que quiere decir que no se puede transferir a ningún hombre. ¿Por qué? Porque es un orden que no tiene principio ni fin. Ningún hombre tiene principio ni fin, o sea que ningún hombre es Dios. O sea que la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios. No hay dos dioses, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Verbo encarnado es el puente, no los curas. Los curas toman el lugar de Cristo. Entonces ese es el pecado. Entonces, lo que queremos decir que en ese lugar no hubo ningún nombramiento, porque el nombramiento viene por la palabra de Dios. Dios es el que señala por medio de la palabra y dice, estos son mis sacerdotes, como lo dijo en 28:1 de Éxodo. Y está muy, muy claro, allí en 19:6, Dios dice, ustedes son un reino de sacerdotes. ¿Quién los ordenó como sacerdotes? Lo ordenó quiere decir un señalamiento por medio de la palabra. ¿Quién los nombró como reyes y sacerdotes al pueblo de Israel? Dios. Si no, ellos no se pueden autonombrar. El pueblo de Israel dice, bueno, nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Quién nos nombró? No sé. Nosotros nos nombramos solo. Y eso es lo que hacen los curas católicos. Ellos hablan tanto de los pastores que son autonombrados y eso, y se llenan la boca, y los autonombrados son ellos, porque Dios nunca los nombró. A los pastores y maestros, dice 4:11 de Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para el conocimiento pleno, profundo, cabal, completo de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué son instruidos el pueblo de Dios? Para que conozcan al Hijo bendito de Dios. Para que no sean niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina y de acá para allá, como las olas. Los pastores y maestros, Dios sí los nombró, los constituyó. Y dice que le dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con una función. Por eso Pablo se hacía llamar a sí mismo funcionario público, no sacerdote. Pablo era un funcionario de Dios, era un ministro de Dios, era un siervo de Dios, era un diácono, un funcionario público, alguien que mantenía el orden dentro de la iglesia. Y a través de sus escritos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y porque él fue al tercer cielo para recibir el Evangelio de la gracia, mantiene el orden en la iglesia, mantiene las reglas. Los ministerios son como aquellos empleados de seguridad, digamos. Son los que mantienen, los que protegen. Cuando hay un rebaño, digamos, siempre los más fuertes se ponen alrededor de los más pequeños. Esos son los ministerios, que están para servir, que están para soportar, no están para perdonar pecados los ministerios. Dios los colocó a los ministerios. Los ministerios son terrenales, el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados es celestial, está en los cielos, el santuario está en los cielos, el perdón de los pecados está en los cielos, no está en la tierra. El perdón de los pecados está en el cielo. Los ministerios no tienen nada que ver el perdón de los pecados con los ministerios. Los ministerios son terrenales, digamos, en el sentido que son hombres que han sido puestos por Dios, capacitados por Dios. La gracia se la da Dios, dice, porque a unos le dio gracia de apóstol o el don de apóstol para que pueda ser apóstol, para que sean apóstol, para que hagan los escritos que ellos hicieron.
son dones, que son ministros, son funcionarios que están en la iglesia para mantener el orden. Son los que soportan toda la carga de la instrucción del pueblo. Son los responsables. Son los que, como dijimos, en una manada, y sucede también con muchos animales, con los lobos también, que ellos van lo más fuerte adelante, después otro grupo atrás, y el líder va al fondo de todo. O sea, hay toda una estructura. También con los búfalos, cuando atacan los leones, los búfalos más fuertes, más grandes, se ponen todo alrededor para defender a las hembras y a los más pequeños. Así sucede en prácticamente todos los animales. Los más grandes, los más fuertes, se ponen todo alrededor del rebaño para proteger a los más pequeños. Y esto es lo que sucede con los ministerios. Es así. No es que reemplazó Dios los sacerdotes del tabernáculo por los pastores. Eso es una ridiculez. Eso es una persona obtusa que no entiende nada de la palabra de Dios. ¿Para qué Dios va a si ya no hay más perdón de pecado, digamos, ya no hay más sacrificio para el perdón de pecado, porque el sacrificio ya se hizo una vez y para siempre, como dicen 10:18 de Hebreos? Ya no hay más sacrificios. El que cree en el sacrificio se salva y el que no cree en el sacrificio no se salva, punto. Eso es todo, no hay más nada. Por eso no es necesario. Aparte, ese ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados arónico no tenía poder para quitar el pecado. Entonces era totalmente ineficaz y débil porque los sacerdotes iban muriendo. ¿Qué pasaba si se morían todos los levitas de un solo golpe? Se quedaba el mundo sin perdón de pecados. Por eso era débil, porque el hombre se moría, porque los levitas se morían, porque Aarón se murió, sus hijos se murieron. Entonces necesitábamos, como dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese sacerdote nos convenía a nosotros y nos conviene a nosotros. El sacerdocio falso, católico, romano, ¿quién los conoce? Jesús nunca los mandó. ¿Por qué? Porque allí en la Pascua, cuando celebraron la Pascua, no hubo ningún nombramiento, no vino una voz del cielo. En cambio con Jesús sí, vino una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hubo una voz, hubo un nombramiento. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Quién nombra? Dios. Dios nombró a Melquisedec, Dios nombró a Aarón, como dice acá. Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano. ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo nombró Aarón? ¿De dónde salió la palabra Aarón? De la boca de Dios. No hay ningún otro nombramiento, digamos. Dios dijo Aarón y Aarón tiene que ser. Dios dijo los hijos de Aarón y los hijos de Aarón tienen que ser. Dios dice los levitas tienen que ser. ¿Cuándo salió de la boca de Dios los curas católicos son mis sacerdotes? Eso es totalmente imposible. Totalmente imposible. Ellos dicen que Jesús los nombró. ¿En qué versículo dice que Jesús los nombró? Por partimiento de pan. ¿Qué tiene que ver el partimiento de pan con un nombramiento? Yo puedo tener una cena con mi jefe, me invita a cenar. Mi jefe hace su familia y comemos, partimos pan, tomamos vino, comemos un asado, listo, nos saludamos, nos vamos. Y yo al otro día digo, el jefe me nombró como el jefe de toda la fábrica. Y me van a quedar mirando, a nosotros nunca nos dijo nada. No hubo ningún nombramiento, el loco, el que está mal soy yo. El que le falta un tornillo es a mí, porque yo me autonombro. ¿Por qué? Porque simplemente comí con el jefe, ahora soy el jefe. No. Soy el jefe si el jefe no necesita comer un asado conmigo para nombrarme jefe o encargado de su fábrica o de su empresa.
Simplemente me nombra y punto, ya está, no es necesario comer nada. Y eso es lo que pasó con los discípulos y Jesús. Ellos comieron la Pascua, celebraron la Pascua y nada más. No hubo ningún nombramiento. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo, primero, Jesús no era sacerdote. Segundo, Jesús no podía nombrar sacerdote. Y tercero, que el sacerdocio de Jesús es inmutable, no se puede transferir, no se puede pasar a nadie. Porque no hay nadie a quien transferirle, porque Dios hay uno solo. Hay uno solo. Por eso es mentira el sacerdocio católico. Y eso de que perdonan pecados, eso es una... Si no son sacerdotes, ¿qué van a perdonar? ¿A quién van a perdonar? Si el hombre no puede perdonar pecado, cuando se dice así en Mateo 9, que ellos saltan de alegría diciendo que Jesús dejó el poder para perdonar de pecados en la tierra, no. Lo que celebraba el pueblo es que los hombres podían recibir perdón de pecados por medio del Cordero que quita el pecado. Entonces dice, hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios, Dios, Dios. Dios los nombró, por eso el sacerdocio, el orden, es por nombramiento, no es por comer pan, como le digo, por más que yo coma 10 asados con mi jefe, pero si mi jefe no me hace encargado, no soy nada. Usted puede ser el mejor amigo de su jefe, pero si su jefe no le da el cargo, no puede hacer nada a usted. Y es lo mismo que sucede acá. Los discípulos pueden comer 10 Pascuas con Jesús, pero Jesús nunca los nombró sacerdotes, nunca, jamás. Entonces no sé qué es lo que ve el Toro, lo que ven los católicos. Los católicos ven con, no sé con qué ven, con la luz apagada. Por favor, se los dice con todo respeto y con todo amor. Solamente que vean la verdad. Si usted quiere ver si la casa que le vendieron existe, tiene que ir al lugar donde está la casa.